En los últimos días hemos visto manifestaciones en diversas partes del mundo, incluso en el estado de Veracruz. Protestas, vandalizan, pintan, rompen, son jóvenes. Pero bueno, ¿hasta dónde este es un método viable y hasta dónde prácticamente ya se violentan los derechos de la ciudadanía? Esta noche es un gusto platicar con Francisco Ávila Camberos en torno a este tipo de protestas que ya prácticamente se han vuelto una moda en los últimos días. Buenas noches, Francisco Ávila Camberos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, me da mucho gusto saludarles. Miren, hay dos temas o hay dos frases con las que quiero iniciar mi plática. Una de ellas es que el respeto al derecho ajeno es la paz. Número uno. Y número dos, las manifestaciones están permitidas por la ley, es un derecho ciudadano, siempre y cuando no se afecten los derechos de terceros, es decir, no se viole la ley. Yo entiendo que puede haber muchas razones justificadas o no para hacer manifestaciones, pero esas manifestaciones deben ser pacíficas. No puede haber una manifestación contra la violencia siendo violentos. Además, este tipo de manifestaciones que derivan en actos delincuenciales, pues generan una especie de temor fundado por parte de la ciudadanía en grandes pérdidas, no solo de confianza, sino también pérdidas materiales entre quienes sufren por vidrios rotos, sufren pérdidas por vidrios rotos, tienen pérdidas porque les roban su mercancía, así lo hemos visto en la Ciudad de México. Hay una tienda de ropa deportiva que fue saqueada. ¿En qué cabeza cabe que puedan hacerse ese tipo de desmanes? Lo más grave del asunto es que muchos políticos que están en cargos, obviamente en este momento, no mandan a la fuerza pública a poner orden porque no quieren afectar su carrera política. El que impone la ley, el que impone el orden, pues le pueden achacar represión o alguna otra tontería. No, aplicar la ley no es represión, aplicar la ley es poner orden ante el desorden. Y yo creo que quien comete desmanes, quien comete delitos, quien vandaliza, quien golpea, quien agrede, tiene que ser sancionado. Estamos en un país civilizado, en un país de leyes. No puede ser que esto en pleno siglo XXI se permita. Hay aquí algunas cosas que me llaman la atención. Hay, por ejemplo, el caso de una jovencita que va encapuchada, armada con un garrote. La policía la detiene, la tira y la golpea. Manifestante, desde luego, esta muchacha. Iba cubierta de la cara. Pues de modo que los policías le pidan una credencial de elector al que la tenga para saber su edad. Simplemente pasó esto, y lo más triste es que muchos medios de comunicación hicieron un escándalo por una jovencita que golpearon, porque yo no sé cómo los papás, si es menor de edad, le permitieron ir a la manifestación, y nadie le dio su justa dimensión a la gente que perdió mercancía porque le robaron su local, a gente como el propietario de la tienda de artículos deportivos que se quejaba y decía: oiga, no vendo, no hay quien compre, tengo que pagar renta, tengo que pagar luz, tengo que pagar empleados y todavía me vienen a saquear mi negocio. Decía la jefa de gobierno de la Ciudad de México que no debían estar muy preocupados porque esos seguros, esos negocios, quiero decir, traen seguros contra este tipo de actos. Yo quiero decir que lo primero que dicen las cláusulas de las pólizas es que ahí no van incluidos actos de vandalismo, y si alguna aseguradora en su póliza establece que sí está protegido el negocio, lo que estén asegurando contra actos vandálicos, pues simplemente la prima de riesgo que deben pagar es altísima, que no creo que un negocito lo pueda pagar. Conclusión: afectan a terceros, causan pánico, causan desorden, y yo creo que es muy difícil, eso también es importante resaltarlo, es muy difícil que estas personas de la nada aparezcan, van organizadas, llevan martillos, llevan palos, llevan piedras. Lo triste de este asunto es que
Además van muchas mujeres. Francisco. Van muchas mujeres en una actitud sumamente violenta, con un gran rencor. Alguien las debe de organizar, alguien las debe de coordinar, alguien las tiene que entrenar. Y eso es una situación que deben de averiguar las autoridades. Francisco, No hemos observado en diversas manifestaciones, Francisco, que se han hecho en varias partes del país, en donde lamentablemente las personas que van encapuchadas son los que provocan los desmanes. Se debe de crear alguna ley que evite que las personas que participen en una manifestación vayan con el rostro cubierto. Sería muy bueno, sería estupendo. Aquí en Carnaval tengo entendido que hace muchos años se prohibieron a los encapuchados porque aprovechaban personas disfrazadas o con una capucha para cometer delitos, para cometer desmanes, inclusive hasta asesinatos. Conclusión, tiene que haber un cambio de actitud de las autoridades. Es muy bonito estar viendo o estar participando en la política nadando de a muertito. Las autoridades, cuando toman protesta, dicen: protesto guardar y hacer guardar la ley, empezando por la Constitución y las leyes que de ella emanen. Me da la impresión que no están cumpliendo con ese deber legal. Y esto, imaginémonos el espectáculo que estamos dando ante los ojos del mundo, de desorden, de caos. Tenemos problemas con la epidemia, tenemos problemas con la crisis económica y tenemos estos problemas artificiales que alguien está organizando, y la verdad que así yo me pregunto quién va a querer venir a invertir a México. Eso es muy triste y ojalá las autoridades asuman su responsabilidad, hagan un buen papel y sin llegar al extremo de reprimir, sí que impongan el orden. Reprimir es cuando alguien se le censura por sus ideas, por hacer una manifestación pacífica, etcétera. Pero es obligación del gobierno, de las autoridades, hacer uso legítimo de la fuerza para evitar mayores desórdenes. Entonces, en el momento que se violente, se generen destrozos, ahí es donde tiene que entrar ya la fuerza pública. Yo creo que el gobierno debe tener algunas agencias de inteligencia que le digan: está planeándose esto y esto y esto para hacerlo, y entonces se manda vigilancia para que la manifestación sea pacífica. Y en el momento que alguien intente romper el orden, violar la ley, en ese momento, igualito que en otras ciudades importantes del mundo, entra la policía y a través de la fuerza pues detiene ese desorden, ese vandalismo, y las personas que son atrapadas tienen que responder por sus actos. Aquí, para no meterse en problemas, graciosamente al otro día ya lo sueltan los que atraparon. Entonces esto es una invitación a que siga la impunidad. Tenemos que ser un país de orden si queremos salir adelante. Muchas gracias, Francisco Ávila Camberos, por este comentario. Pues muchas gracias a ustedes. Les mando un abrazo y buenas noches. Buenas noches. Así es que 2 puntos importantes. Por ahí el llamado a los diputados para que puedan elaborar leyes y evitar que gente encapuchada participe en manifestaciones, y también el otro llamado a los padres de familia, y es que muchos de los que participan precisamente en este tipo de protestas son menores de edad.